Así. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces les decía, este problema 8.47 nos presenta una viga que está empotrada en un extremo y sometida a 3 fuerzas. Una fuerza vertical de 750 newtons que representa por su dirección con respecto a la dirección de la viga, es una fuerza cortante, ¿verdad? Luego tenemos la fuerza de 10 kilonewton paralela al eje de la viga, de manera que ella es una fuerza normal o axial. Y por último, la fuerza de 500 newtons, que es también perpendicular al eje de la viga, de modo que es otra fuerza cortante. Entonces, en este caso tenemos fuerzas cortantes en el eje vertical y en uno de los ejes horizontales. Voy a ponerle nombres a esos ejes. Vamos a poner el sistema de coordenadas X, Y y Z, siendo X el eje paralelo a la viga, el eje Y es el eje vertical y el eje Z que sale del plano. Bien, vamos a poner esta fuerza. Bien, la vez pasada hablamos de un método entonces para trabajar este tipo de problemas. ¿Alguien podría recordarnos cuál era el procedimiento para analizar estos problemas? ¿Qué es lo que hacemos primero? Profe, primero se tenían que pasar las fuerzas al plano de corte, por decirlo así, Exactamente. junto con sus momentos. Muy bien. Eso era hacer un sistema fuerza par equivalente, ¿verdad? En un punto en donde hacemos el corte de la pieza, donde están ubicados los puntos a analizar. En este caso, los puntos A, B y C. Muy bien. Yo solo voy a ubicarlos por acá, no voy a poner mucha medida por ahora. Tenemos a, bueno, lo puse más al frente, realmente está más atrás. Me confundí con las cotas que están ahí. Ok, entonces sería así. A, B al medio y C en el extremo. De modo que mi sistema fuerza par equivalente sería el que corresponde a un corte de esa viga justo en la ubicación de los puntos A, B y C.
Es importante tener claro procedimiento porque nada sirve tener un formulario muy grande si no lo sabemos emplear, ¿verdad? Ok, entonces este es el corte. Esa es la pieza cortada justo donde están ubicados los puntos que tengo que analizar. Entonces, lo primero que hago es trasladar las fuerzas para ese sitio. Aquí tengo la fuerza de 10 kilonewton. La fuerza de 500. Y la de 750. Todas ubicadas entonces en la misma sección. Ok, paso número 2. Vamos a revisar cuál es el efecto que perdieron esas fuerzas a la hora de trasladarse para acá, para esta nueva posición. O sea, ¿qué nos falta agregar en esta nueva posición para que el efecto de las fuerzas sea exactamente el mismo que tenían en su posición original? ¿Cuáles son esos efectos que nos faltan? Los momentos que produzcan ellas. Por cuestiones de orden, yo les recomiendo, son cosas que nos quitan segundos nada más, identificar las fuerzas. Vamos a llamarles F1, F2 y F3. Para luego referirnos a ellas. Entonces, voy a empezar con el análisis de la fuerza F1. Y el análisis consistía en preguntarnos si cada una de las fuerzas que estamos analizando produce momento alrededor de los ejes de coordenadas. Entonces empiezo en ese orden, F1, F2, F3, y luego analizando sus efectos en los ejes X, Y y Z. Bueno, la fuerza de 750 newtons, ahí donde está ubicada originalmente, ¿ustedes creen que produce momento alrededor del eje X? De un eje X que pase por el área cortada, ¿verdad? Pero resulta que el área cortada y la viga completa comparten el mismo eje X, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no hace falta preguntarse si es en una posición o en la otra. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿la fuerza F1 produce momento alrededor del eje X? No, profe. No. Muy bien. ¿Y cuál es la razón? Porque lo corta. Porque su línea de acción corta el eje. Muy bien. Ahora continuamos. ¿Produce momento alrededor del eje Y? No. ¿Cuál es la razón por la que no produce? Es paralela. Es paralela al eje. Perfecto. Y la tercera pregunta para esa misma fuerza. ¿Esa fuerza produce momento alrededor del eje Z? Yo puedo hacer girar esta pieza o doblarla alrededor del eje Z mediante la acción de la fuerza F1. Sí, profe. Sí, profe. Sí se puede, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el momento que produce esta fuerza alrededor del eje Z, pero de un eje Z que pase por la sección cortada. O sea, un eje Z que pasa por acá. ¿Ok? En ese caso, entonces, vamos a ver, necesito distancias acá. La distancia hasta el corte es de 180 milímetros. Esta distancia voy a ponerla aquí.
180 milímetros. Entonces, esta sería la distancia que me interesa para saber cuál es el momento que produce esta fuerza alrededor de el eje Z que pase por la zona cortada que está aquí, ¿verdad? El momento sería MZ igual a 750 newtons por 0.18 metros. ¿Cuánto da eso? 135. 135, muchas gracias. 135 newton metro. Ok, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer con la fuerza F1. No voy a dibujar todavía acá el momento en Z, por si alguna de las otras fuerzas produjera también momento alrededor del mismo eje. Entonces, antes de dibujarlos por separado, los sumamos. Entonces, vamos con la fuerza F2. La fuerza F2 y vienen las mismas preguntas. ¿Esta fuerza produce momentos alrededor del eje X? ¿La fuerza F2 produce momentos alrededor de X? No, profe. No, No. profe. ¿Y la razón es? Porque es Corta. perpendicular. Corta el eje. Muy bien. Ahora, ¿produce momentos alrededor del eje Y? ¿Puedo hacer girar o doblar yo esta pieza alrededor del eje Y al aplicarle la fuerza F2? Sí. Sí, Sí. sí lo puedo hacer, ¿verdad? En ese caso, sería alrededor de un eje Y, pero que pase por el corte, ¿verdad? No es en el origen de coordenadas, sino que pase por el corte. De manera que es un eje Y, acá paralelo a la fuerza de 750 newtons. De modo que entonces la distancia que necesito para calcular ese MY serían los 180 milímetros más la separación que hay acá, que es de 40. Voy a poner aquí esa distancia. 180 más 40, 220 milímetros. De modo que el momento en Y sería 500 newton por 0.22 metros. Y eso nos da 110. 110. Muy bien. 110 newton metros es el MY. Y ahora viene la última pregunta. ¿Produce momento alrededor del eje Z, esa fuerza F2? No, No. ¿Por qué no produce? paralela. Es paralela al eje. Perfecto. Bueno, y ahora nos falta la última, la fuerza F3. La fuerza F3 produce momento alrededor del eje X. No, profe. No. ¿Por qué? Porque es paralela al eje. Bien. Ahora produce momentos alrededor del eje Y, esa fuerza. No, profe. ¿Por qué no? Porque corta el eje. Corta el eje. Ok, y por último, produce momento alrededor del eje Z. Tampoco. Tampoco, porque lo corta. Entonces vamos a indicar acá F3 no produce momentos. A esto le podemos poner aquí cálculo de momentos. Vean que trabajar ordenado no cuesta nada, ¿verdad? ¿Cuánto invertimos en escribir esto? Y ya tenemos aquí todo bien ordenadito para el momento que lo ocupemos. Bueno, entonces, si yo tuviese varios momentos en un mismo eje, los sumo. Sí tengo que tener cuidado entonces con el sentido, ¿verdad? En este caso,
no tengo más que un momento en Z y solo uno en Y, ¿verdad? No se repiten momentos de las fuerzas alrededor de un mismo eje. No hay momentos en X, solo en Y y en Z. Y este momento en Z, que es producido por la fuerza F1, hace un giro de esta manera, ¿verdad? Que sería entonces antihorario, horario si lo vemos en este sentido. Entonces ahora sí voy a poner aquí mi MZ. Y el MY es producido por esta fuerza que produce un giro, entonces que si aplico la regla de la mano derecha me da el pulgar hacia abajo, pero sencillamente aquí ponemos también es el sentido. ¿Okay? Este es mi MY. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok, entonces ahora que sigue, vamos a ver cuál es el efecto de las fuerzas como tales en el punto, qué tipo de esfuerzos pueden generar y luego también los momentos. Entonces, la fuerza F1, ¿qué tipo de fuerza es? Es una fuerza perpendicular a la viga, por lo tanto es una fuerza cortante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a indicar acá, F1 es una fuerza cortante. Y los esfuerzos cortantes, perdón, las fuerzas cortantes producen esfuerzos cortantes. ¿Verdad? El esfuerzo cortante ya no los vamos a calcular como fuerza entre área, sino la Profe, fórmula. ¿por qué es que es fuerza cortante? Esfuerzo, porque una fuerza cortante, o sea, esta fuerza se indica que es cortante porque es perpendicular al eje de la viga, ¿verdad? Al eje X en ese caso. Lo mismo que la fuerza de 500 newton es una fuerza en Z, es entonces igual perpendicular al eje X. Las fuerzas cortantes son aquellas que son perpendiculares al eje del elemento. Y les decía entonces que el esfuerzo cortante, aquella fórmula que nosotros veíamos como la fuerza dividido entre el área transversal, eso lo que nos da es un esfuerzo promedio, pero no el esfuerzo exacto en un punto dado. De manera que para calcular el momento, el valor del momento exacto en un punto dado, utilizamos la fórmula que decía V por Q entre I por T. Para ello, entonces, analizamos una vista del área transversal en lo que sería el plano YZ. Y en ese plano, yo tengo la fuerza cortante acá. Vamos a dibujar el centroide de esa área. Y recuerden que, ¿dónde se hacía máximo este esfuerzo cortante? Esto es la fuerza F1. ¿A dónde se hacía máximo esta ecuación? En el área transversal. Se hacía máximo en el eje que pasa por el centroide. Aquí a la mitad. ¿Ok? Era máximo acá. ¿Y cómo eran los extremos? El esfuerzo cortante. 0. 0, exactamente. Entonces, para ese caso yo tengo los tres puntos A, B y C ubicados todos en la superficie de arriba. De manera que entonces a esto le voy a llamar un esfuerzo cortante 1, donde la fuerza cortante es F1. Y aquí vamos a indicar que ese esfuerzo cortante 1 es 0 para todos los puntos. Para los tres puntos. ¿Estamos bien?
Si alguno de esos puntos hubiese estado a mayor profundidad, pues entonces tiene un esfuerzo cortante diferente de 0. ¿Ok? Eso es el único esfuerzo que puede producir esa fuerza cortante. Porque luego, pues, ya sabemos que esa fuerza produce un momento, ese es un momento flector y ya tenemos esfuerzos normales por flexión, pero como fuerza propiamente, esto es el efecto. Entonces ahora analizo la fuerza F2. La fuerza F2 también es cortante. Entonces le voy a llamar esfuerzo cortante 2 al esfuerzo que va a producir la fuerza F2 multiplicada por Q entre I por T. Y vamos a dibujar el área transversal nuevamente. Dibujamos el centroide. Aquí voy a poner la fuerza F2. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo va a ser la distribución de esfuerzos acá? En este caso, como la cortante es horizontal, ¿a dónde es máximo el esfuerzo cortante? En el eje Y, profe. En el eje Y. Todos los puntos que estén en esta posición tienen esfuerzo cortante máximo. Aquí es 0, en un extremo y en el otro también es 0. Pero los puntos que tengo que analizar están aquí a diferentes profundidades. Este es el punto C, punto B y el punto A. Para el esfuerzo cortante 2 para el punto A, perdón, para el punto C, ¿cuánto sería? 0. Muy bien. ¿Por qué es 0? Porque está en esta línea a lo largo de la cual los esfuerzos son 0. ¿Ok? Y los puntos B y C sí tienen valores diferentes, perdón, A y B, valores diferentes de 0, y de hecho el esfuerzo cortante en el punto A adquiere el valor máximo. ¿Ok? Para ello, entonces tengo que calcular Q para ambos puntos. Si ustedes prefieren, pueden darle vuelta al área y acomodarlo como que estuviera en Y para efectos de hacer ese cálculo, y si no, pues hacerlo así, eso no tiene mayor problema. Entonces, primero para el punto B, esta sería el área que tengo que analizar, ¿verdad? Y este sería la distancia desde el eje hasta acá, sería lo que normalmente le poníamos Y barra porque los analizamos verticalmente. Entonces esto va a ser Z barra. Y esta es el área. El área para B. Ok, veamos, yo no le he puesto dimensiones a esto. La longitud total de esta sección acá, o el ancho de la viga, es de 60 milímetros. El espesor es de 32. Y los puntos A, B y C están separados entre sí 15 milímetros. Ok, entonces esta área B tiene una magnitud de 32 por 15 milímetros. Voy a hacerlo en milímetros y luego lo pasamos a metros. 32 por 15 milímetros. Eso da 480 de eso. Correcto. Gracias. 480 milímetros cuadrados. Y el Z barra
sería la distancia desde este eje Y a este punto. Si todo mide 60, la mitad es 30. Y si de B a C hay 15, la mitad de 15 son 7.5. Entonces, Z barra sería 30 menos 7.5, o sea, 22.5 milímetros. ¿Está bien? De modo que entonces Q para el punto B va a ser 480 por 22.5. ¿Cuánto da eso? $10,800. 10.800 milímetros a la 3. Ok. Ahora necesito el momento de inercia. Este momento de inercia es de todo el área, recuerden, y con respecto a qué eje. Es con respecto al eje perpendicular a la fuerza. O sea, en este caso con respecto al eje Y. Cuando las fuerzas que hemos analizado están en el eje Y, entonces el momento de inercia es con respecto al eje horizontal, ¿verdad? Que en este caso sería Z. Entonces, el momento de inercia es el IY, que sería 1/12 de la magnitud en Y, que es 32, por la longitud en Z, que es 60 al cubo. Profe, ¿podría repetir por qué era el momento de inercia en Y? Sí. El momento de inercia va a ser alrededor del eje perpendicular a la fuerza que se está aplicando en el área transversal. Entonces, si por ejemplo hubiésemos tenido que calcular Q para algún punto en esta área, para calcular el efecto del esfuerzo cortante de la fuerza F1, entonces el momento de inercia va a ser con respecto a alguno de los dos ejes de esta área transversal. En este caso, la fuerza está en Y, entonces el momento de inercia es alrededor del eje horizontal, que en este caso es Z, en algún otro problema puede ser X, eso no es problema, ¿verdad? Pero siempre es el eje perpendicular a la fuerza aplicada. Aquí, como la fuerza aplicada está en el eje horizontal, entonces el momento de inercia es con respecto al eje vertical. Y es 1/12 de la dimensión en ese eje perpendicular, ¿verdad? O en el eje vertical, por la dimensión en el eje paralelo al cubo, ¿verdad? ¿Cuánto da el momento de inercia? 576,000. 576.000. Muy bien. ¿Y qué sería T? T es el espesor de la sección cortada. ¿A dónde estoy haciendo el corte? El corte lo estoy haciendo aquí. Entonces, el espesor es esta distancia. Son esos 32 milímetros. ¿Ok? Observen que Q está en milímetros a la 3, el momento de inercia en milímetros a la 4 y T en milímetros. Entonces, abajo me queda milímetros a la 5 y arriba milímetros a la 3. Como resultado de eso me queda la fuerza sobre milímetros al cuadrado, ¿verdad? Entonces puedo hacer la conversión ahí al final. Entonces el esfuerzo cortante para el punto B va a ser la fuerza F2, que es de 500 newton, por 10.800 milímetros a la 3 sobre 500
76.000 milímetros a la 4 por 32 milímetros. Veamos cuánto da. ¿Alguien lo calculó ya? A mí me da 0.293. 0.293, ok. 0.293 newton sobre milímetros a la 2, ¿verdad? Porque aquí me queda a la 5 arriba a la 3. Entonces ahora multiplico por 1 por 10 a la 3 milímetros por metro y elevo al cuadrado para tener metros cuadrados. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar 1 por 10 a la 3 al cuadrado, me queda 1 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, esto sería 293 por 10 a la 3, o sea, kilonewton por metro cuadrado, o sea, 293 kilopascales. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces vean que ya este factor de conversión, podemos trabajarlo aquí en milímetros y utilizamos ese factor de conversión al final. 1 por 10 a la 6, el resultado obtenido para tenerlo en newton sobre metro cuadrado. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el punto A. Para el punto A, lo mejor es invertir 30 segundos más y hacer un dibujito de nuevo. Aquí está la fuerza F2. El punto A está por aquí. De modo que el área que tengo que analizar es esta. Y la coordenada Z barra sería esta. Esa área sería 32 por 30. Eso sería 960 milímetros al cuadrado. Y el Z barra sería la mitad de 30, son 15 milímetros. De manera que Q para el punto A va a ser 960 por 15. ¿Cuánto da? 24, 8, 12, 2, 14. Vamos a ver. 14.400. Perfecto, muy bien. Milímetros a la 3. El momento de inercia ya lo tenemos, porque es el mismo para todo. ¿Y cuánto sería T en este caso? ¿Cuánto sería el valor de T? Igual, es lo que hemos hecho un corte vertical, es el mismo de 32. Entonces, tengo que el esfuerzo cortante para el punto A sería V, 500
por Q 14.400 entre 576.000 por 32, y de una vez vamos a poner acá, por 1 por 10 a la 6, y así entonces el resultado nos da en Newton sobre metro cuadrado. $391 kilonewton entre metro. 391 kilonewton sobre metro cuadrado, o sea, 591 kilopascales. Muy bien. Entonces ya tengo los esfuerzos cortantes que producen esas dos fuerzas. ¿Qué pasa con la fuerza de 10 kilonewton? ¿Es una fuerza de qué tipo? Ya esta fuerza no es cortante. La fuerza de 10 kilonewton es una fuerza axial, ¿verdad? Y las fuerzas axiales, voy a continuar por aquí arriba. Entonces digo F3 es una fuerza axial o normal, ¿verdad? Y las fuerzas normales, ¿qué tipo de esfuerzos producen? Producen esfuerzo normal. Un esfuerzo normal, como es el primero que vamos a calcular, le llamo esfuerzo 1, y es a lo largo del eje X. Entonces, se va a llamar sigma X1. ¿Y cómo se calcula el esfuerzo normal producido por una fuerza normal? P entre A. La fuerza F entre el área. Entonces sería 10 kilonewton, son 10.000 newton, entre el área que era de 60 por 32, ¿verdad? Entonces sería 0.06 por 0.032. A mí me da 5.21 por 10 a la 6. ¿Así les da a ustedes? Sí, profe. Para ponerlo en términos de kilopascales, entonces voy a decir que son 5.208 kilopascales. Como los otros esfuerzos están dados en kilopascales, entonces te lo voy a dejar también en kilopascales. Pero puedo decir que es 5.2, 5.21 megapascales. Bien, entonces ya he analizado los efectos de las fuerzas, ahora me faltan los efectos de los momentos, del MZ y el MY. Veamos el MZ, el momento en Z, el momento alrededor del eje Z, ¿qué esfuerzo genera sobre esa viga? Lo que hace es doblarla de esa manera y eso genera entonces flexión. ¿Estamos de acuerdo? Es un momento flector. ¿Cuál es la dirección de las fibras de esa pieza que se van a flexionar? Producto del momento en Z. Cuando esto se le aplica un momento en Z de esta manera, entonces estas fibras que están paralelas al eje X se van a flexionar. Entonces, esto produce un momento, un esfuerzo normal por flexión también a lo largo del eje X. Entonces le voy a llamar sigma X2, que va a ser M por C entre I. Pero ¿cuál es este momento? Este es el momento en Z que estoy
analizando. Vamos a ponerlo aquí en rojo, momento en Z, y entonces el momento de inercia también es en Z. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero Profe, no me quedó muy claro lo del por qué se es en el eje X. Ajá, no es que se haga en el eje X, o sea, lo que sucede es que, vamos a ver, esta es la viga y el momento en Z está teniendo este efecto. Son estas fibras en esta dirección que están en X las que se están flexionando. Entonces, eso, son esas fibras en X que unas van a estar en tensión y otras en compresión. ¿Está bien? Ah, sí, sí, ahora sí me queda mejor. Ok. Vamos a ver, el momento de inercia que habíamos sacado para el área era alrededor del eje Y, el IZ no lo hemos calculado, entonces voy a calcularlo un momento por acá. El IZ de esta área transversal es 1/12 de la base en Z, que sería 60. Voy a ponerlo de una vez en metros, 0.06 por la altura que es de 32.032 al cubo. $9.83 por 10 a la menos 7. 9.83 Por 10 a la menos 7. a la menos 7 metros a la 4. Gracias. Ok, entonces el MZ tiene una magnitud de 135 Newton metro. Que C es la distancia que hay desde ese eje Z hasta la altura donde está el punto que vayamos a analizar. Como los tres puntos están a la misma altura con respecto a ese eje Z, entonces es igual para todos. Profe, es que a mí me da diferente el momento de inercia. Sí, ¿cuánto Me le da dio? 1,6384 por 10 a la menos 7. Creo que ella lo puso al cuadrado. 1.64. Sí, 1.64 por 10 a la menos 7, sí. Bueno, no hay problema. 1.64 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Muy bien. C, entonces les decía, es la altura, la distancia que hay desde ese eje neutro, que es que realmente es el plano, ¿verdad? El plano XZ, hasta la altura donde están los tres puntos. Para efectos de este esfuerzo normal, los tres puntos están a la misma altura y sería entonces la mitad de 32, sería a 16 milímetros. Sería 0.016. Y aquí 1.64 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto da eso? A mí me está dando 13.17 megapascales. Igual, profe. Ok, pero lo voy a poner igual en términos de kilopascales y entonces sería 13.171 kilopascales. Ok, este esfuerzo, veamos los signos. El esfuerzo normal 1, que es producido por la fuerza normal, ¿qué estado de carga genera? ¿Tensión o compresión? Tensión. Tensión. Y es igual para todos los puntos.
¿verdad? Es igual para todos los puntos. No sé qué es el lapicero rojo ya. Bueno. ¿Verdad? Eso es positivo para todos. Ahora, el esfuerzo normal 2 es debido a la flexión. Recuerden que entonces esta pieza se va a doblar hacia abajo, como girando alrededor de Z. Y entonces todos los puntos que estén en la superficie de arriba están ¿en qué estado? ¿En tensión o en compresión? De nuevo, esta es la viga que me va a doblar así. Todos los puntos de arriba están en tensión. Entonces, como los puntos A, B y C todos están ahí arriba, pues este esfuerzo normal 2 es positivo para los 3 puntos. Y ahora ya solo nos falta analizar el momento en Y. El MY es un momento también flector. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es torcerme esta pieza. La va a flexionar, pero alrededor del eje Y. Entonces, es un momento flector que va a generar un esfuerzo normal. Vamos a ver, ¿cuáles son de nuevo este caso? Imagínense con este momento así. Esta pieza se va a torcer, pero como girando alrededor de Y. ¿Cuáles son las fibras que se van a torcer? ¿Están en qué eje? En Z. En Z, ¿está seguro? X nuevamente. O sea, de nuevo esto, bueno, este borrador imposible, no tengo la fuerza y el material es demasiado rígido como para poderlo flexionar alrededor del eje Y, ¿verdad? Pero bueno, si fuera esta, si fuese esta la superficie de arriba, lo que va a hacer es esto, alrededor de Y. Entonces, estas son las fibras siempre en X, las que se están flexionando. Nada más que antes era hacia abajo, ahora va a ser hacia un lado. Pero siempre son las fibras en X. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, entonces, eso es un esfuerzo en X de nuevo. Lo voy a llamar sigma X3, que va a ser M por C entre I. Como es el momento en Y, es el IY. Pero a diferencia de los otros casos, veamos, cuando yo lo veo eso, flexionándose alrededor del eje Y, entonces vean aquí la pieza. Al doblarse esto hacia acá, entonces los puntos que estén en esta cara, ¿en qué estado de carga se van a poner? ¿Tensión o compresión? Cuando se doble alrededor del eje Y. Atención. En tensión. Tensión. Lo que esté en esta cara es en tensión. Lo que esté en esta cara va a estar en compresión. Y el eje neutro va a ser este, el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces C, ¿qué va a hacer? C va a ser la distancia desde ese eje neutro hasta el punto que estemos analizando. Pero entonces, por ejemplo, para el punto A, ¿cuánto va a valer C? 0. 0, porque está en el eje neutro. Para el punto B, pues 15 milímetros. Y para el punto C, 30 milímetros. ¿Ok? Entonces veamos que a diferencia de los dos esfuerzos normales anteriores, este es diferente para cada uno de los 3 puntos. De manera que entonces, vamos a poner acá, el C sub A es 0. C para el punto B es 15 milímetros. Y C para el punto C es 30 milímetros. El IY sí lo tenemos porque antes lo habíamos calculado acá. Voy a anotar ya su valor porque ya casi no van a ver ustedes la hoja. Ese IY es 576,000 milímetros a la 4
Y si multiplico por 10 a la menos 3 a la 4, 10 a la menos 12, me queda metros a la 4. Pero aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Entonces puedo poner 5.76. 12 menos 5, 7. Me quedaría por 10 a la menos 7 metros a la 4. Ese es el momento de inercia. Tengo el MY y C para cada uno. Entonces ahora sí, digo sigma X3 para el punto A va a ser el MY. El MY tiene una magnitud de 110 Newton metro. Por C, no, pero perdón, este era 0. Esto lo hace Este cero. era 0. Sí, este era 0. Vamos a indicar por acá para no perder eso. Sigma 3A es igual a 0. Ahora vamos a ponerle aquí, voy a hacer trampa. Sigma 3B sería entonces 15 milímetros, punto 015. Entre 5.76 por 10 a la menos 7. Y mientras me ayudan con ese cálculo, voy a poner el sigma 3 para el punto C. Va a ser 110 por 30 milímetros entre I. ¿Cómo es el 2865 kilopascales. 2865 kilopascales? Muy bien. Y el otro en que tiene que ser exactamente el doble, porque todo es lo mismo, nada más que este C es el doble de eso. $5,730 kilopascales. Me da multiplicando esto por 2, Correcto. porque esto es el doble. Muy Bueno, bien. a mí me da 2729, digamos. Bueno, probablemente entonces aquí era, si es por el redondeo ahí, ¿verdad? Sí. Está bien. ¿Y cuál sería el signo de estos esfuerzos normales para los puntos B y C, producto de la flexión alrededor del eje Y? ¿Están en tensión o en compresión? Tensión. En tensión, ambos están en tensión. Este es positivo y este es positivo. Bueno, ya tengo todos los esfuerzos y ahora solo falta sumarlos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Voy a poner aquí. Punto A. Esfuerzos cortantes. Les pongo la hoja anterior de nuevo. Recuerden que vimos que había dos diferentes esfuerzos cortantes, ¿verdad? Uno que se debía a la fuerza vertical, F1, y otro a la fuerza horizontal, F2. Para efectos, este esfuerzo cortante 1 para todos los puntos que están aquí era 0. Entonces, no tengo que tomar en cuenta para nada. Ya aquí hemos llegado a esa conclusión. El esfuerzo cortante 2, entonces aquí sí tenemos para el punto A, era el valor máximo, que aquí lo tenemos. Entonces dice 500, mira, yo puse aquí 391 y luego puse 500. Eso está mal, aquí es 300. Ok, entonces, esfuerzo cortante, 391 kilopascales. Y esfuerzos normales para A, veamos. Todos los esfuerzos normales están calculados en esta hoja. Tengo sigma 1, 5,208 porque es positivo. El sigma X2, que era producto del MZ y para todos era el mismo valor y positivo también. Entonces más 13,171. Y el sigma 3 es 0, ¿verdad? Voy a poner aquí nada más que por orden.
Y esto entonces nos da 8 y 1, 9. 7 y 0, 7. 2 y 1, 3. 3 y 5. 18.379. Muy amable. Kilopascales. Nada más hay que tener el cuidado de poner los signos, ¿verdad? Porque podría ser que uno es positivo y otro es negativo. Ok. Punto B. El punto B, el esfuerzo cortante 2 para el punto B, aquí lo hemos calculado, y es de 293 kilopascales. Los esfuerzos normales para B van a ser igual 5.208, 13.171. Y aquí tenemos el sigma 3 de B, que también es positivo, 2.865. Y la suma de todo eso da 21.244. 244 kilopascales. Ok, ahora para el punto C. Para el punto C, observen que el esfuerzo cortante 2 para el punto C era 0, porque estaba en la superficie. Entonces, el esfuerzo cortante en C es 0, porque el otro también era 0. Y los esfuerzos normales para C van a ser igual el primero, 5.208. El segundo, que es igual para todos los puntos, 13.171. Y el tercero, 5.730. Y nos da un total de 24.109. 24.109 kilopascales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con eso? Es un problema muy largo. Nunca este problema podría ser de examen, pero sí perfectamente si me piden analizar solo un punto, ¿verdad? O si en vez de 3 tengo menos fuerzas, ¿verdad? Pero lo que me interesa, perdón, un segundito, lo que me interesa de este ejercicio es que analicen muy bien el procedimiento. Esto es como lo más complejo que podría tener yo en ese tipo de problemas. Sí, ahora sí, ¿cuál es su consulta? Es que ahora con esto de las sumas, ¿podría volver a explicar por qué el momento en Z, digamos, la fuerza deflector es igual en todos los puntos? Sí, claro. Es esto. Esta pieza, producto del momento alrededor del eje Z, se va a flexionar hacia abajo, ¿verdad? Se va a doblar para abajo. Entonces, sería como que yo la observe en 2 dimensiones, es más fácil verlo a veces. Esta es la pieza. Aquí tengo el eje Y y el eje X. Y entonces se va a doblar producto de un MZ así. Entonces, el eje neutro va a ser el eje X. Todo lo que está por encima se va a poner en tensión y todo lo que está del lado abajo se pone en compresión. Y resulta que los 3 puntos están aquí arriba. ¿Está bien? Sí, ya, claro. Gracias. Okay, con mucho gusto. Bien, entonces les decía, digamos, este podría ser el ejercicio ahí que reúne toda la información que es necesario conocer, todos los principios que es necesario dominar para resolver